Hola, hola, sean bienvenidos todos los que han decidido tomar este curso de evaluación y manejo del paciente traumatizado en la emergencia o en la urgencia. Bueno, yo soy Joana Hiraldo, médico con una maestría en medicina forense y 6 años de experiencia en medicina prehospitalaria. Este curso va a tener una duración de 6 semanas. Vamos a estar hablando de diferentes traumas, los más comunes, lo más frecuente que vamos a ver en nuestra estadía en la urgencia. Vamos a estar hablando en el día de hoy de la evaluación y manejo del paciente traumatizado de forma general. Luego vamos a entrar en la próxima semana a hablar del traumatismo y el trauma múltiple. Vamos a ver cuál es la diferencia entre un politraumatismo, y un trauma múltiple y cuál es la evaluación, el manejo que le vamos a dar como médicos generales a un paciente traumatizado en nuestra urgencia. Puede ser que estemos en la pasantía, los que están en pasantía, puede que les llegue un paciente en esta condición. Obviamente, un primer nivel no es el lugar para tratar un paciente politraumatizado, pero si nos llega este paciente a un centro primario, tenemos que saber qué hacer con este paciente, mientras podemos derivar a este paciente a, a un tercer nivel. Nuestra misión sería que este paciente permanezca con vida hasta llegar al lugar donde se le va a dar el tratamiento definitivo. Entonces, por esto es importante este tipo de curso, este tipo de orientación, porque la mayoría de ustedes, a lo que está dirigido este curso, son jóvenes que están estudiando, están ya a término, están ya en pasantía, están en ese proceso de comenzar a trabajar desde el estudio a la realidad. Y el estudio es muy bonito, pero en la vida real, aplicar los conocimientos, si no si no tenemos experiencia, es un poquito como que tenemos mucho conocimiento, pero disperso. Entonces, este curso tiene esa misión de que los estudiantes de término, los que están iniciando ahora la pasantía, pues se orienten, porque de todo lo que podemos hablar de medicina, quizás este sea uno de los temas más cruciales, porque se trata de que un paciente traumatizado necesita ser atendido de una forma rápida y de la mejor manera para salvarle la vida. Hay muchísima patología que vamos a ver que nos va a dar tiempo a pensar, nos va a dar tiempo a analizar, nos va a dar tiempo a llamar a un superior, pero en el caso de los pacientes traumatizados, dependiendo el grado de traumatismo, muchas veces no tenemos tiempo y necesitamos actuar con rapidez. Entonces, continuando, vamos a tener el tema del politraumatismo, como les decía, y el trauma múltiple. Vamos a estar hablando del trauma cráneoencefálico, vamos a estar hablando del trauma torácico y el trauma abdominal. Todos estos temas lo estaremos desglosando de una forma que usted pueda salir de aquí, de este curso, con una orientación clara de qué hacer ante un paciente traumatizado, qué hacer como médico general y cómo entregarle ese paciente vivo al especialista o cómo enviar ese paciente vivo y estable a un centro de mayor nivel y que usted después se sienta con la satisfacción de que usted colaboró con salvar la vida de este paciente. Hay una hora que después la estaremos mencionando a medida que avance el curso y es la hora dorada, que es esa primera hora desde que el paciente tiene un traumatismo. Paciente crítico por un traumatismo, la primera hora es la hora que decide si ese paciente va a vivir o no. Bueno, vamos a comenzar con este primer tema, que es toda la generalidad respecto al traumatismo. Vamos a refrescar el conocimiento respecto a los traumatismos y cómo se tratan estos en una urgencia o una emergencia. Y comencemos hablando de algo muy importante, que es la epidemiología respecto a este tema. ¿Qué representan los traumatismos a nivel epidemiológico? Pues señores, la primera causa de muerte a nivel mundial son los traumatismos. Y déjeme decirle que República Dominicana encabeza esta lista. O sea, nosotros somos uno de los países con la mayor morbimortalidad por traumatismo. Y esto sabemos que tenemos muchos factores en contra. Y el primero es las malas condiciones de las carreteras. No diría que el más importante, pero uno de los que primero podemos mencionar son las malas condiciones de nuestras carreteras. Y si a esto se suma la poca educación vial que tiene el dominicano,
la forma de manejar sin respetar las leyes de tránsito, sin respetar los límites de velocidad. Y las condiciones muchas veces de nuestros vehículos, en los cuales están los vehículos de los dominicanos, que en otros países no se permite que un vehículo ande con ciertas deficiencias, como el estado de las gomas en malas condiciones, poca luz, poca iluminación. Ustedes saben, conducimos, bueno, la embriaguez, el estado de embriaguez de los conductores, que es muy común en nuestro país, que la gente maneja vulgarmente borracha, en estado de embriaguez. Entonces, sumando todos estos factores, dan una tasa altísima de mortalidad por accidente de tránsito en nuestro país. Algo muy importante respecto a esto es, y el por qué este curso es tan importante, es que del 12 al 26% de las muertes, dicen las estadísticas, que del 1 al 26% de las muertes por traumatismo se pueden evitar aplicando correctamente la hora dorada. Yo quiero que usted anote eso por ahí. Me gustaría que usted tenga su cuaderno y algo con que anotar. La hora dorada, que luego más adelante estaremos hablando de qué es esta hora dorada. En las edades más comunes, que el de las personas que presentan traumatismos a nivel mundial es de 1 a 44 años con una media de 28 años. Pues por supuesto que los jóvenes somos los que más morimos por accidente de tránsito, porque el joven tiene menos precaución y piensa que es invencible, lamentablemente. Entonces, el 80% de las personas que sufren traumatismo son jóvenes. Entonces, el objetivo principal de este curso es que al finalizar los estudiantes, ustedes los que están participando, sean capaces de evaluar y manejar de forma eficaz a los pacientes con traumatismo en los entornos de urgencias. Ese es el principal objetivo. Vamos a los objetivos específicos. Primero tenemos el reconocimiento y manejo de las lesiones que amenazan la vida. Esto es súper importante, que usted inmediatamente esté frente a un paciente traumatizado, usted pueda identificar y manejar las lesiones que amenazan la vida en cuestiones de minutos y segundos. Hay lesiones en los pacientes traumatizados que en segundos o minutos la vida la puede perder el paciente si no se maneja oportunamente. Entonces, lo primero es que yo pueda identificar qué me está amenazando la vida de ese paciente en el momento desde que yo lo veo. Entonces, en base a esto, identificar las lesiones que amenazan la vida de un paciente traumatizado, realizar una evaluación primaria rápida y eficaz, establecer las prioridades de tratamiento en base a la gravedad de las lesiones, iniciar las medidas de soporte vital básico y avanzado según sea necesario, que eso después lo estaremos explicando. La segunda etapa de estos objetivos es la evaluación secundaria completa del paciente traumatizado. Vamos a realizar una evaluación secundaria completa y sistemática del paciente traumatizado. Identificar todas las lesiones presentes, incluyendo las lesiones ocultas, solicitar las pruebas diagnósticas pertinentes. Entonces, si ustedes se fijan, en los objetivos tenemos un otro objetivo que tiene que ver con la evaluación primaria. Lo que necesito hacer ya. El paciente se me está desangrando, necesito aplicarle un torniquete al paciente para que el paciente no pierda sangre, no pierda volemia y no me entre en shock. El paciente tiene un cuerpo extraño en las vías aéreas, yo necesito eliminar eso. O en la vía oral, veo que tiene mucha sangre, necesito aspirar, necesito desobstruir las vías por las cuales el paciente respira, en este caso. Entonces, esa es la primera etapa, identificar lo que me le puede quitar la vida al paciente en segundo, que es una hipovolemia, una obstrucción aérea que me le impida que le llegue oxígeno al paciente. Y la segunda etapa, todo aquello que no me le va a quitar la vida de forma rápida, pero potencialmente, si yo no identifico estas lesiones, el paciente podría complicarse, como ha pasado, que por no identificar una lesión en un paciente, que por no hacer una buena exposición del paciente y evaluarlo bien, no se observó que el paciente tenía una lesión que es potencialmente grave y con los días ese paciente fallece. Entonces vamos a comenzar hablando de esta hora dorada. Miren, yo les voy a mostrar acá este símbolo. Yo sé que ustedes lo han visto. Este símbolo representa la manecilla del reloj. Aquí tenemos las 12 del mediodía, la 1, la 3, la 6, las 9, la 11 creo,
9, 12, no sé. En fin, este símbolo ustedes siempre lo van a ver yo sé que en las ambulancias ustedes han visto este símbolo. ¿Y qué es esta hora dorada y por qué es tan importante? Bueno, esta hora va a definir el futuro de un paciente traumatizado con un traumatismo moderado, por ejemplo, en el caso de traumatismo craneoencefálico, moderado severo, y en el caso de cualquier politraumatismo, esta hora va a ser crucial. ¿Y qué es lo que va a pasar en esta hora? ¿Cómo debe de ser manejada correctamente esta hora para que el paciente, un paciente con un traumatismo moderado o grave, se pueda salvar? Lo primero es el acceso al paciente. Y el acceso al paciente es esta etapa desde el momento que el paciente llega, en el caso de los que están de la emergencia, desde que el paciente llega a la emergencia hasta que comienza a ser atendido. Este tiempo en medicina prehospitalaria debería ser no más de 10 minutos, desde que se activa el sistema de emergencias. Pero en el caso de un paciente que llega a la emergencia, ya esos 10 minutos pasaron. Y ese paciente, cuando llegó ahí, esos 10 minutos pasaron. Si ese paciente no fue atendido por una ambulancia, llega con familiares, llega con allegados, con vecinos o llega con personas del lugar donde tuvo el accidente, se perdieron esos 10 minutos. Ya no lo tenemos. O sea que inmediatamente llega el médico que está en la emergencia, debe de identificar que este es un paciente traumatizado y inmediatamente no puede esperar ese paciente porque ya el tiempo, esos 10 minutos de acceso pasaron y si no lo tuvo antes de llegar, ya se perdieron. Entonces, la asistencia a escena es el momento ya en el que el paciente ya comienza a tratarlo. Ya la primera etapa es desde que el paciente tiene el accidente, en este caso, sufre el traumatismo, hasta que se llega al paciente. Entonces, la asistencia a este paciente en escena debe de ser de 10 minutos, desde que yo lo veo hasta que trato aquello que, las primeras cosas que debo tratar, los primeros, a la primera atención, o como la gente dice, los primeros auxilios que yo le dé al paciente, son 10 minutos en lo que yo voy a evaluar todo lo que puedo hacer por ese paciente para salvarle la vida. El tercer tiempo es el transporte al hospital. Esto es medicina prehospitalaria. Pero fíjese que ya los primeros 30 minutos ya se perdieron si todos estos pasos no se dieron correctamente antes de que llegara el paciente a la emergencia. Entonces, el tiempo que realmente usted va a tener, en este caso, que no se dieron todos estos pasos correctamente, ya cuando usted le llegue el paciente a la emergencia, ya han pasado posiblemente 30 minutos, hasta que ese paciente llega a la sala de emergencias. El próximo tiempo sería en el caso de que los pacientes que ameritan cirugía, que son gran parte de los que tienen traumatismos severos, al momento que llega al quirófano, esa hora es la que va a determinar qué va a pasar con el paciente. Yo, como he trabajado en medicina hospitalaria, se los he explicado de una forma muy extrahospitalaria, porque estoy acostumbrada a manejarlo de esa parte, pero llevándolo a ustedes, que posiblemente, si no entran a trabajar al Sistema Nacional de Emergencia o a una ambulancia, van a llegar a un centro de primer nivel, van a estar cuando comiencen a trabajar o ya están trabajando en una emergencia, ese paciente traumatizado les va a llegar a ustedes después de 30 minutos que tuvo esa situación, ese traumatismo. Entonces, en ese momento ese es el tiempo que usted tiene para salvarle la vida a ese paciente. Ya lo que no se hizo antes de él no corresponde a usted, pero a partir de ahí es que usted identifique qué puede hacer por ese paciente. Vamos a hablar ahora de los criterios de clasificación clínica para determinar la condición del paciente que tenemos al frente. Vamos a utilizar el Trauma Score revisado, que consta de 3 criterios. Lo primero es la escala de coma de Glasgow, lo segundo es la presión arterial sistólica y lo tercero es la frecuencia respiratoria. Este Trauma Score revisado utiliza estos 3 elementos para determinar la condición del paciente y lo vamos a ver aquí de una forma más detallada. Miren. Vamos a hablar primero de la escala de coma de Glasgow para refrescar esa parte para que usted entienda el Trauma Score revisado. Entonces, en la escala de coma de Glasgow tenemos que esto nos va a ayudar a verificar el estado de alerta o no del paciente. Esto nos va a hablar del estado neurológico del paciente. Y tenemos 3 criterios, que es la apertura ocular, la respuesta verbal del paciente y la respuesta motora. Esto es para refrescar, ¿verdad?
Cuando hablamos de la apertura ocular, decimos que si el paciente abre espontáneamente los ojos, o sea, él abre los ojos, él está ahí, él abre y cierra sus ojos normal, le vamos a dar un 4. Cuando el paciente abre los ojos solamente cuando escucha la voz de usted o del familiar que le habla, le dice, Pedrito, Pedrito, entonces él abre los ojos, le vamos a dar un 3. Cuando el paciente abre los ojos, cuando usted le causa dolor, lo pellizca, entonces a ese paciente le vamos a dar un 2. Y el paciente que no tiene apertura ocular, pues le vamos a dar un 1. Recuerde que la mínima clasificación, la mínima puntuación que le vamos a dar es 1 siempre, no es 0. Por eso en la escala de coma de Glasgow la puntuación mínima es 3, porque de las 3 respuestas, si tiene solamente una y que no hace nada, entonces ese paciente está inconsciente, es un paciente que posiblemente tenga un trauma craneoencefálico severo. En cuanto a la respuesta verbal, vamos a hablar que si el paciente está orientado, inmediatamente yo le pregunto al paciente, ¿cómo usted se llama? Está orientado en persona, ¿verdad? El paciente le pregunto, ¿dónde usted está? Yo estoy en la calle, estoy en tal calle, o no, yo estoy en el hospital, perdón, yo estoy en el hospital, estoy en tal clínica. Ese paciente está orientado. ¿Qué día es hoy? Ese paciente está orientado en tiempo, está orientado en espacio y en persona también. Si el paciente está confuso, no sabe bien lo que está pasando, perdón, ya como ven ahí, le vamos a dar al orientado un 5. El paciente que está confundido, le vamos a dar un 4. El paciente que usa palabras inapropiadas, que dice cosas que no nada que ver con la realidad, con lo que está pasando, le vamos a dar un 3. El paciente que habla, pero que dice palabras incomprendidas, que tiene disartria, que no habla bien, no puede hablar, que se le entienda. A ese paciente le vamos a dar un 2. Y el paciente que no tiene respuesta verbal, pues le vamos a dar un 1. Respecto a la respuesta motora, un paciente que obedece a las órdenes, usted le dice, levanta el brazo, lo levanta, levanta una pierna, la levanta, mire a la derecha, ese paciente le vamos a dar un 6. El paciente que localiza el dolor, entonces en cuanto a la respuesta motora, vamos a decir que los pacientes que obedecen comandos, o sea, le decimos, mueve el brazo, levántelo, bájelo, ese paciente le vamos a dar un 6 de puntuación. Los pacientes que localizan el dolor, tiene el dolor aquí en la pierna, dice, me duele la pierna, no la puedo mover, pero me duele. A ese paciente le vamos a dar un 5. Los pacientes que presentan movimientos de retirada, que solamente retiran, se le hace algún tipo de estímulo, entonces le vamos a dar un 4. Los pacientes que presentan una flexión anormal, principalmente de los miembros superiores o inferiores, lo flexionan de una forma anormal, a esos pacientes le vamos a dar un 3, eso está hablando de un daño cerebral. Y los pacientes que tienen extensión anormal, una extensión, por ejemplo, como los pies de puntitas así, esos pacientes también hablan de una posible descorticación, ya eso es otro tema, pero el punto es que esto no está hablando de que hay un daño posiblemente grave del cerebro. Los pacientes que no hacen nada, pues le vamos a dar un 1. Entonces ya sabemos que hablando de la escala de coma de Glasgow, tenemos que la puntuación que le vamos a dar al paciente es de 3 a 15, donde 3 es obviamente la misma puntuación de un paciente que está en coma, y 15 es la mejor puntuación de un paciente que está posiblemente con un trauma leve. Entonces, el trauma ecorrevisado, como les decía antes, tiene 3 criterios, que es la escala de coma de Glasgow, la presión sistólica y la frecuencia respiratoria. Entonces, dicho esto, vamos a ver el trauma score revisado. ¿Cómo vamos a hacer esta clasificación del paciente? Saber qué tipo de paciente tenemos, sumado a la escala de coma de Glasgow. La escala de coma de Glasgow nos habla del estado neurológico. La presión arterial sistólica no habla del estado hemodinámico del paciente, que es muy importante. ¿Cuál es la estabilidad que tiene este paciente hemodinámicamente? La frecuencia respiratoria nos va a hablar de la función pulmonar de este paciente. Entonces, son 3 parámetros vitales importantes. Entonces, en el trauma score revisado, la mejor puntuación que nosotros podemos tener es 4. Vamos a comenzar por aquí. Un paciente que tiene un Glasgow de 13 a 15, vamos a dar un 4. Un paciente que tiene una presión sistólica, arterial sistólica mayor a 89 milímetros de mercurio, le vamos a dar un 4.
y un paciente que tiene una frecuencia respiratoria entre 10 y 29, pues a este paciente le vamos a dar un 4 también. O sea que tendría un 12. Los pacientes que tienen un Glasgow de 9 a 12, que tienen una presión arterial sistólica de 79 a 89 y una frecuencia respiratoria mayor a 29, este paciente tendría, si sumamos esto, un 9. Pero obviamente no siempre va a ser de forma lineal. Lo que vamos a hacer es sumar estos puntos. Por ejemplo, puede ser que el paciente tenga un 13 a 15 del cada coma de Glasgow, pero que tenga una frecuencia arterial sistólica de 76 a 89, entonces el paciente tendría un 7, y si le sumamos una frecuencia respiratoria mayor a 29, tendría un 7 más 3, tendría un 10. Y aquí vemos también, seguimos evaluando esta tabla, los pacientes que tienen un Glasgow de 6 a 8, le vamos a dar un 2. Los pacientes que tienen una presión arterial sistólica de 50 a 79, le vamos a dar un 2. Y una frecuencia respiratoria de 6 a 9, 2. Y aquí lo que le vamos a dar 1 son los pacientes que tienen 4 a 5 en escala de coma de Glasgow, una presión sistólica de 1 a 12, de 1 a 49 y una frecuencia respiratoria de 1 a 5. Entonces, dependiendo de lo que nosotros encontremos, vamos a hacer esta sumatoria y esto nos va a decir la condición del paciente. Un paciente que tiene más de 8 puntos de estos 12 es un paciente que tiene mucha probabilidad de sobrevivir. O sea, aquí un 99% de probabilidad de sobrevivir. Pero un paciente que tiene, por ejemplo, un 4, un 3, es un paciente que está complicado. Hablando de los periodos de gravedad, esto se refiere a los momentos estadísticamente, hablando epidemiológicamente, donde más se mueren los pacientes. ¿Cuáles son esos momentos? Eso tiene mucho que ver con la oradora. El primer periodo es en el que más pacientes fallecen, que es el periodo en los segundos a minutos posteriores al accidente. Ahí es que más pacientes mueren. Pacientes que mueren instantáneamente, pacientes que mueren a los segundos o a los poquitos minutos. Y las causas de esta muerte normalmente son lesiones letales a órganos o estructuras vitales como cerebro, corazón, pulmones, rotura de grandes vasos, una rotura de un gran vaso que produjo una hemorragia muy rápida que el paciente cayó en shock rápidamente, rotura cardíaca, un desprendimiento de una estructura cardíaca, lesión cerebral irreversible. Son pacientes que tienen una descerebración, una descorticación, una contusión de la médula, algo que le provocó una muerte prácticamente instantánea. El segundo periodo aquí se mueren el 30% de los pacientes y esto ocurre a los minutos u horas. Este segundo periodo son los minutos u horas posterior al accidente. Aquí ya cuando más los pacientes llegan a la emergencia, que ya por lo menos pasaron 30 minutos, a menos que estuviera muy cerca del centro, ya pasaron 30 minutos. En este segundo periodo, los pacientes son minutos u hora o una hora después del accidente. Y la causa más frecuente son hipovolemia, un sangrado no controlado, que en esos 30 minutos que el paciente llegó al hospital no fue atendido por una ambulancia y el paciente cayó en hipovolemia y ya no hubo forma de salvarlo, tuvo una falla multiorgánica, una falla renal y murió el paciente. Las lesiones cerebrales o insuficiencia respiratoria, un paciente que tuvo un trauma torácico y aquí sufrió un hemoneumotórax, por ejemplo, atención, y fallece. Un hematoma subdural o epidural, un hemoneumotórax y rotura esplénica. En el tercer periodo es en el que menos se mueren los pacientes. Ya esos pacientes, bueno, voy a explicar esto para después darle la interpretación. El tercer periodo es en el que mueren el 20% de los pacientes, es por falla multiorgánica. Por lo general son pacientes que cayeron en coma, fallaron sus órganos, al final no se pudo salvar porque no se hizo lo que había que hacer. O sea, fue muy grave el traumatismo o no se hizo lo que había que hacer a tiempo y ya cayeron en coma y al final falla multiorgánica y mueren. Complicaciones postoperatorias y sepsis. Estos pacientes mueren ya después de, eso es 10 días del accidente, una semana para allá, 20 días.
Y sepsis, que aquí ocurre, puede ser que dentro de la cirugía o en el momento del accidente tomó una bacteria o en el proceso que estuvo hospitalizado y mueren por sepsis. Pero aquí solamente muere el 20%. O sea, esto lo que nos está diciendo es que el periodo más importante es el primer periodo y el segundo. O sea, esa hora dorada, donde más se puede salvar la vida de su paciente, porque hay que morir el 50% de estos pacientes. Miren, en la evaluación primaria, que le vamos a hacer a los pacientes traumatizados, vamos a hacer una evaluación que se ha denominado el ABCD de trauma. Cada una de estas letras tiene un significado. Claro, ¿verdad? A, B, C, D, E. Esto nos va a ayudar a nosotros a hacer una evaluación correcta del paciente traumatizado. Cómo evaluar a ese paciente, cómo manejarlo. Evaluar y manejar. ¿Qué es la A? La A, esta letra representa las vías aéreas. Si el paciente necesita la colocación de una cánula, si el paciente necesita, entonces, en la A, para que nos acordemos de ella, vamos a recordar la A de aire, aéreo. Entonces, lo que vamos a verificar aquí es la permeabilidad, si están permeables las vías aéreas. Porque ¿qué puede pasar? Que en el accidente el paciente puede tener la entrada de un cuerpo extraño, el paciente puede tener una hemorragia a nivel oral y a nivel de la fosa nasal que le impida respirar. Entonces tenemos que verificar si están permeables, si el aire puede entrar correctamente por la vía aérea. En caso de que no, entonces tenemos que hacer lo pertinente para retirar lo que sea que hay en la vía aérea que puede estar obstruyendo. Puede ser que tengamos que aspirar, puede ser que tengamos que colocar un collarín, que es muy común que en los accidentes de tránsito se coloca un collarín porque aquí puede haber fractura de algunos huesos de acá que le impidan al paciente respirar correctamente. Todo esto, vamos a ver la permeabilidad de la vía aérea. ¿Por qué? Porque la falta de aire, la falta de oxígeno, es lo que nos va a acabar con la vida del paciente en segundos. Entonces, lo primero que tenemos que verificar son las vías aéreas, la nariz y la boca. Cuando descartamos esto, ok, el paciente no tiene ningún cuerpo extraño, el paciente está respirando, el paciente tiene entrada de aire normal, todo bien. Vamos con lo segundo que vamos a valorar es el valor ventilatorio. Entonces, lo segundo que vamos a valorar es el valor ventilatorio. Sabemos que ventilar es con V, pero vamos a usar la B, que es de respiración, ¿verdad? Entonces, lo dije mal, no recuerdo. En fin, el punto es que la B es el valor ventilatorio. Entonces, aquí puede ser que lo que vamos a evaluar aquí es ya no la vía aérea, ya es si está llegando oxígeno o si el pulmón está siendo capaz de transportar ese oxígeno correctamente. Entonces, en este caso, puede ser que nosotros necesitemos colocar un tubo endotraqueal. Por ejemplo, en los pacientes que tienen un Glasgow menor de 9, que tienen hipoxemia o que están en shock, pues aquí hay que entubar. Usted como médico general no va a entubar, pero es importante que usted sepa la necesidad que tiene el paciente, que usted conozca lo que hay que hacer, porque eso le va a permitir a usted actuar, ayudar y saber en general lo que está pasando. Entonces, ¿cómo vamos a verificar el valor ventilatorio? Bueno, pues lo primero es lo más simple es ver el paciente, el color del paciente. Un paciente que está en hipoxemia, un paciente que va a tener una coloración azul. Un paciente que va a estar moradito, como dicen, los labios, las uñas, si se le pueden ver, ¿verdad? Vamos a ver que vemos el pecho, podemos verificar si el paciente está en un paro cardiorrespiratorio. Entonces, todo esto es ventilación. Ventilación tiene que ver con el oxígeno que me está llegando a la sangre. Entonces, esto es sumamente importante porque esto me va a acabar con la vida de pacientes en segundos. Entonces, si hay que ventilar, hay que ventilar. Posiblemente usted no pueda poner un tubo endotraqueal, pero sí puede poner una cánula en caso que el paciente lo necesite. Entonces, la B me habla del valor ventilatorio. Esto es sumamente importante para salvar la vida del paciente. La C, vamos a ver aquí la circulación. C es circulación. ¿Qué es lo que voy a verificar en esta parte? Voy a verificar la presión que me está manejando el paciente, una, y si hay alguna vía por la cual el paciente me esté perdiendo volemia. ¿Qué es lo que vamos a ver aquí? Aquí vamos a ver
si hay hemorragia, si hay algún tipo de hemorragia activa que nosotros tengamos que detener, si hay que detener una hemorragia, si hay que colocar un torniquete, si hay que hacer algo para evitar la salida de sangre del cuerpo del paciente, para evitar hemorragia. Y vamos a verificar, adjunto con esto, cuál es la presión que me está manejando este paciente. Así yo voy a evaluar el valor circulatorio. ¿Qué sucede? Que yo le estoy diciendo que lo primero es la vía aérea, pero si usted desde que lo miró el paciente no tiene que verificar la vía aérea, pues váyase directamente a si usted ve sangre. Porque si usted ve sangre, usted no va a decir, el ABC, yo tengo que comenzar por la A, déjame ver la boca. No, ya usted vio la boca, usted vio la nariz, no hay problema ahí. Vamos a donde está el problema. Si el problema es la circulación, pues detenga esa hemorragia. Como sea, pero hay que detener esa hemorragia. Que la ventaja de estar en un centro de salud es que por lo general esos pacientes ya llegan, ya la gente fuera lo ha ayudado, le ha dado las primeras atenciones y por lo general los pacientes no llegan sin una hemorragia controlada a las emergencias. Entonces, estos son los 3 criterios más importantes, los 3 pasos más importantes. Lo que más rápido me va a acabar con la vida del paciente es una falta de, una obstrucción en la vía aérea, la A, una deficiencia ventilatoria, que no me esté llegando oxígeno al organismo, y la C, que el paciente se esté chocando, se esté desangrando, tenga una hemorragia. La D, estamos hablando de déficit neurológico, Aquí lo que vamos a evaluar es la escala de coma de Glasgow. Si el paciente está consciente, si el paciente está orientado, si el paciente responde al llamado. Ya hablamos de la escala de coma de Glasgow. Cuando hablemos de traumatismo cronoencefálico, vamos a abundar más sobre esto. La E, esto es súper importante y es algo que a mucha gente se le escapa. A muchos de nosotros se nos escapa. Y es la exposición, señor. Pero cuando hablamos de exposición, estamos hablando de que yo tengo que ver al paciente. Esta ropa tiene que ser cortada. La camisa del paciente, los pantalones del paciente, yo tengo que ver qué está pasando debajo de la ropa de ese paciente, porque puede ser que ese paciente tenga una fractura que no se vea y que ese paciente me esté perdiendo volemia y yo no me estoy dando cuenta porque tiene ropa. Y hay signos que yo voy a ver, deformidades a nivel de la cadera, deformidades a nivel torácico que me van a decir que ese paciente puede estar teniendo una hemorragia interna. Entonces es muy importante exponer al paciente para ver. Yo no sé qué está pasando, yo estoy viendo la cara del paciente, estoy viendo los brazos, pero yo no sé qué está pasando en el pecho, yo no sé qué está pasando en el abdomen. Y aquí es súper importante verificar la simetría, cómo está el estado de las caderas, porque si está deforme, si hay una posible fractura de cadera, si hay un tórax que se me está expandiendo de una forma rara, si estoy viendo que puede haber una fractura a nivel torácico. Eso lo vamos a abundar obviamente cuando hablemos de trauma torácico, pero se lo estoy hablando a grosso modo aquí. La F, aquí estamos hablando de la colocación de la sonda Foley, por eso F, Foley, la sonda vesical. Estos pacientes, por lo general hay que medirle la diuresis. Estos pacientes tenemos que ver si tienen hematuria. Entonces es la colocación de una sonda vesical, es la F, el paso ya A, B, C, D, E, F, usted sabe. Y la última, que es la G, es la sonda nasogástrica. Estos pacientes, por lo general, cuando están politraumatizados, van a necesitar todo este proceso, desde la A hasta la G. Verifico mis vías aéreas. Todo bien, continúo. Tengo que desobstruir, desobstruyo. Tengo que inmovilizar cuello, inmovilizo cuello. Vamos a verificar también las extremidades. Esto es también importante. Vamos desde lo más vital hasta lo menos vital. Pero aquí en las extremidades hay lesiones que quizá no me van a acabar con la vida del paciente en minutos, ni en horas. Pero una fractura de un hueso largo me puede provocar un tromboembolismo pulmonar, que ha pasado, que pasa frecuentemente. Pacientes con huesos largos rotos y después, de forma tardía, mueren porque hacen un tromboembolismo, por ejemplo. Entonces, tengo que verificar mis extremidades, verificar aquí, vamos a ver la necesidad de inmovilizar el área, una extremidad con deformidad, con edema,
con limitación funcional, el paciente no puede mover ese miembro a voluntad, el paciente tiene el área edematizada donde está ese hueso, tiene una deformidad que se nota que hay una fractura, hay una exposición del hueso, ya pasó la piel y se ve el hueso, o sea, es lógico que es obvio que hay una fractura, entonces todo eso tengo que evaluarlo. Tengo que ver si hay laceraciones, tengo que ver si hay contusión, tengo que verificar el pulso de ese miembro, verificar la hemorragia y todo eso. Entonces, ¿cuál va a ser el tratamiento de estos pacientes? Bueno, todo va a depender de la gravedad del paciente.